Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿Seguís viéndote en la cámara? a ver, espérame que... Pará, me parece que ahí nos cambió la pantalla, ¿o no? Perfecto, entonces No, ahora sí. nos debe estar esperando, ahora tiene un delay, va a esperar, ahora seguramente nos va a aparecer a nosotros la transmisión. Esperemos unos segundos más. Debería aparecer. Ahí está. Ahí Listo, está. listo. Ahí, Estás transmitiendo, pero tenés 30 segundos más o menos de retraso. de retraso. Ya, Y cuando sí, querés yo estoy finalizar, viéndolo en pantalla. Hola, soy Iván, de acá de Junín. en los dos lados, siempre. Si no queda guardado. Ahí te paso con Rodri, Esperá, gracias. ahí, fíjate si querés ya, yo ahí estoy viendo la presentación, digamos, del... Desafíos para el Claro, manejo. pero estoy viendo la presentación, digamos, que emite el proyector. Bueno, dale. ¿Cómo? Está Alejandro. Alejandro. Ahí te digo, director. Dale. Este es todo. ¿En qué particular? Eso. Está el director. A ver si se escucha. ¿Se escucha ahora o nos escuchamos nosotros? El director a Tiene que tener presentar. el marco acá porque no andan los corbateros. Entonces solo tengo acá. Dale, no hay problema. Sonia, el asistente. Bueno, Ay, Antonio. 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 Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta charla. Estamos así porque la estamos haciendo también la transmisión en vivo por YouTube, así que bueno, agradecer a ustedes y a los que están conectados a través de YouTube por asistir, por ponerse en conocimiento. Sabemos que es un tema bastante sensible para todo el sector productivo, que causa daños importantes, por lo menos en muchos productores. Hace ya bastante que nos vienen pidiendo a la institución en que estamos trabajando. Nosotros hace varios años ya que venimos un poco haciendo el rol que nos toca a nosotros, que es conocer un poco cómo es la plaga, cómo es el comportamiento, probando algunos métodos, algunos con éxito, otros sin éxito, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles porque para eso están los profesionales. Está Sonia Canavelli, que es de Entre Ríos, agradecerle, es especialista en aves, que nos está acompañando, y Antonio Weibel, que es quien hace ya algunos años empezó a tomar las mediciones. Nosotros dentro del INTA, para nosotros, como les decía, es un tema, es una problemática sensible, y para eso, bueno, nosotros trabajamos con proyectos, tenemos un proyecto vinculado a las catas que lo coordina Roberto Farrando, en el cual lo que buscamos es, para resumir, es probar algunos métodos, pero ya no a nivel experimental, sino en fincas de productores, para ver cómo podemos hacer para disminuir el efecto de estas aves. Así que bueno, nuevamente agradecerle a todos, tanto los que están presencial como virtual, y que esperemos que esto podamos en conjunto ir pensando también cómo vamos a trabajar a futuro con el tema de cata. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, los dejo con Antonio y Sonia para que nos den sus conocimientos. Bueno, voy a probar. Colocar. Ahí está. ¿Ahí vamos? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, también a quienes nos están acompañando por el canal de YouTube. Como decía Alejandro, mi nombre es Sonia Canavelli, soy bióloga y soy profesional de la Experimental Paraná Entre Ríos, y comencé trabajando hace algunos añitos nomás en INTA con el tema de daño por aves en cultivos. Entonces la idea es compartir con ustedes desde nuestro lugar como investigadores, con Antonio, la experiencia que él ha estado haciendo acá en Junín, y yo al comienzo dar como un marco general
del problema, lo que se sabe y lo que hemos aprendido también a través de cómo se enfrenta el problema de daño por aves en cultivos en otros lugares del mundo también y de donde tenemos mucho que aprender. Entonces, brevemente para empezar, y ahora no corre, corrí hasta hace un ratito, pero ahora no pasa. A ver ahora. Ahí está. Sí, ahora vamos. Ahí vamos, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, brevemente, para saber un poco qué nos espera en estas 2 horitas que vamos a estar hablando de este tema, brevemente introducir un poco qué componentes forman parte del daño de las catas y que es común a otros problemas que ustedes tienen que enfrentar con sanidad vegetal, como son problemas con insectos, con malezas o con enfermedades. Pero después vamos a ver un poco qué hace de diferente al daño de las catas de estos otros problemas de sanidad vegetal y que implica un poco un cambio en la forma en que abordamos esta problemática y cómo podemos buscar formas de solucionarla. Después, Antonio va a hacer una presentación de las experiencias que han hecho aquí en la experimental con distintos tipos de métodos y para cerrar la presentación vamos a compartir un poco desde nuestra humilde opinión cuáles son los desafíos que nosotros vemos con los que ustedes están lidiando como productores y técnicos permanentemente para poder afrontar este problema y encontrar una solución en las situaciones específicas de cada una de las fincas. ¿Sí? Así que para comenzar, no. Ok, bueno, la siguiente entonces. Perfecto. ¿Y el puntero sí funciona? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, para comenzar, lo que vamos a estar hablando es del daño, entendiendo el daño como una pérdida que es de importancia económica para los productores, y en este daño, como ustedes seguramente saben, lo mismo pasa con otros problemas de sanidad también, interviene en este caso una especie de ave silvestre, ¿sí? En este caso las catas, interviene un recurso de interés, que es el cultivo que nosotros queremos cuidar y proteger, e intervienen también las personas que son afectadas por este problema, ¿sí? Y también vamos a ver que intervienen otras personas en estos problemas un poco más adelante. Pero eso, digamos, el ver estos 3 componentes del daño nos abre un poco la perspectiva a pensar en que hay alternativas de manejo que tienen que ver con las catas, ¿no? Y qué podemos hacer para ahuyentar o controlar a las catas. Este es un grupo de alternativas de manejo, pero hay otras alternativas de manejo que tienen que ver con, la siguiente, ¿qué podemos hacer nosotros con el cultivo para tratar de prevenir o anticiparnos al daño y qué podemos hacer también con el ambiente alrededor de ese cultivo dentro de nuestra competencia para poder prevenir o evitar la presencia de las catas en el cultivo? Y otro grupo de alternativas de manejo que muchas veces no estamos tan acostumbrados a considerar, pero que en el tema de aves silvestres es importante, es qué alternativas tenemos trabajando con las personas, ¿sí? Y esto va o tiene que ver con el poder trabajar con los intereses y los valores de distintos grupos de personas que algo tienen para decir sobre este tema, ¿sí? Y es ahí donde vamos a ver, suelen surgir los conflictos que son propios de este tipo de problemas de daño en cultivos y no con otros tipos de problemas de sanidad vegetal. Entonces, si bien, como vimos, tenemos 3 componentes y tenemos 3 tipos de alternativas diferentes, lo que ha pasado tradicionalmente es que nos hemos enfocado en las catas. ¿Y cómo podemos hacer para dar tantas catas como sea posible? Y esto lo que muestra es la ley que está vigente desde el año 63, con su disposición reglamentaria en el año 64, de sanidad vegetal, que lo que decía es, el Ministerio de Agricultura hace un listado de especies que son declaradas plagas por ley, y para esas especies plagas da a conocer los métodos apropiados para erradicarlas, ¿sí? O controlarlas absolutamente. Es decir, el objetivo que tenemos es, tenemos que matar tantas como sea posible. Y eso está, por ley, una ley que está vigente. ¿Sí? La siguiente. Y eso en el caso de las catas llevó a que en estos más de, tenemos 40, 60 años, hayamos pasado por un montón de métodos diferentes de ver cómo las podemos matar, ¿no? Desde incendiar los nidos, usar los cartuchos incendiarios, cazarlas con armas de fuego,
las recompensas por pares de patas, que tal vez algunos de ustedes han conocido o sus padres les han comentado, las capturas con trampas, los cebos tóxicos con insecticidas, y en los últimos años fue el aplicar insecticidas mezclado con grasa en la boca de los nidos para que cuando las catas entraran al nido ensuciaran las plumas y al limpiarse ingirieran el insecticida y murieran, ¿sí? Bien, entonces, la siguiente. Esto es nada más para mostrarles un resumen que está publicado en un libro del año 63, donde hace un resumen de las acciones que implementó el Ministerio de Agricultura en el año 60 en distintas ciudades del país, en el marco de esta ley, y ponen los totales, por ejemplo, de pares de patas compradas en el orden de las 470.000, los nidos destruidos 412.000 aproximadamente, el número de inspecciones realizadas 13.000 en total, emplazamientos a hacer acciones de control en el orden de los 5.000 y cartuchos incendiarios vendidos en el orden de los 7.800, ¿sí? De vuelta, años 60. Sí, la siguiente. Lo cual, a lo largo de la historia, ha llevado a distintos problemas, ¿sí? Y acá es donde vienen, por ejemplo, los conflictos que surgen actualmente por las distintas formas que tenemos las personas de ver cómo este problema tendría que ser tratado y que no todos los grupos de personas estamos de acuerdo en que ese sea el enfoque para manejarlo, ¿no? Y ahí es donde sale, por ejemplo, en el año 2006, una acción que llegó a instancias judiciales entre productores de Punta Indio que se opusieron al control obligatorio por ley de las comisiones de lucha, y esto llegó a instancias judiciales por el uso de un producto químico que no está registrado para matar aves. ¿Sí? Es un insecticida, está registrado para matar insectos, no aves. Ellos se opusieron y llegaron a instancias judiciales. Y bueno, y seguramente ustedes están familiarizados con las reacciones que ha habido acá en Mendoza, entre, bueno, declaraciones desde la Autoridad de Sanidad Vegetal y organizaciones que se oponen a este enfoque de manejo y buscan o proponen otras formas alternativas de manejarlo. Sí, la siguiente. Y en algunos casos extremos, lamentablemente, ha llevado incluso a delitos, ¿sí? Yo no sé si ustedes están familiarizados con este caso que ocurrió en el año 2017 en Corrientes, en el cual un productor citrícola inyectó carbofurán en mandarinas para ponerlas como cebos para matar a las catas. Las mandarinas cayeron del carro y unos chiquitos que iban a la escuela consumieron. Uno de los chiquitos pudo vomitar y se salvó, la prima no, y falleció lamentablemente, ¿no? Entonces, es un producto que no está prohibido, está registrado para otros usos, pero que en ese caso se utilizó. ¿Cómo? No, se prohibió a partir del 2018, lo que tenemos entendido es que sigue con algunas restricciones muy particulares para usarse, pero sí. Ok, entonces, ¿qué hace que el problema sea tan complicado, no? Y que pasados 60 años tenemos la ley de marco y todavía seguimos hablando del tema y todavía estamos acá preguntándonos qué hacer. Y es que en realidad hay muchos factores que entran en juego aquí. Por un lado, la siguiente, hay aspectos que tienen que ver con el ambiente, por supuesto, con la especie, cómo se mueve la especie y cómo va ajustando su población a las características ambientales propias de cada lugar. La siguiente. Hay aspectos que tienen que ver con la tecnología. ¿Qué tecnología tenemos? Tanto para manejar el problema como para producir el cultivo de manera tal de prevenir o anticiparnos a los daños, ¿sí? Y por último, factores que tienen que ver con las personas, ¿sí? Y acá, por supuesto, que entran los factores económicos. No es lo mismo un daño de un 5% si el cultivo me rinde mucho o si el cultivo me rinde poco, si el cultivo se paga bien o si el cultivo se paga mal. Hay factores económicos que entran en juego. Hay factores sociales. Acá, nada más una muestra de distintos grupos que nosotros les llamamos actores sociales a las personas que están interesadas en un tema, sea que tengan injerencia directa en el tema o que puedan influir en el manejo del daño, ¿sí? Entonces, en el tema de daño por aves, hay organismos de fiscalización que tienen que ver con sanidad vegetal y con fauna silvestre también, o sea, aquí no solamente interviene sanidad vegetal, sino que recursos naturales y fauna silvestre también tienen que decir con respecto a la forma de manejar el problema, y hay leyes específicas de fauna silvestre al respecto. Los vecinos también que intervienen en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fincas, como decíamos, agrupaciones de vecinos que son proclives a la protección ambiental, instituciones académicas, el INTA, etcétera, etcétera, que pueden intervenir o tener algo que decir en este problema, ¿sí? Bien, la siguiente.
Bueno, entonces, vamos a ver un poquito qué pasa con las catas y su ambiente. Uno normalmente cuando piensa en una especie de vida silvestre que es invasora, que tiene características invasoras o de plaga, piensa en una especie que tiene una alta tasa de reproducción, que se expande rápidamente, que tiene una alta movilidad, etc. Y en el caso de las catas no ocurre esto. Es un poco diferente, porque como vemos, a diferencia, por ejemplo, de las palomas, que pueden tener varias posturas en el año dependiendo del alimento disponible, en el caso de las catas es nada más que una sola época en la cual ellas hacen las posturas. No inician la reproducción enseguida, sino que demoran un tiempo para poder iniciar la reproducción. Tienen un tamaño, sí, de postura considerable, pero la productividad por factores, por ejemplo, como la predación, hacen que la productividad esté alrededor de 1,5 individuos por pareja por año. Sí, perdón, sí, ok, espero que no haya problema con eso. Sí, bien. La supervivencia es relativamente alta, ¿sí? Estamos hablando de juveniles alrededor del 62%, el 81% de adultos. La expectativa de vida en silvestría es mucho más baja que lo que se conoce en cautividad, que supera los 12, 15 años. ¿Qué factores regulan la población? No se sabe. Puede ser la disponibilidad del alimento, como suele ocurrir con las aves silvestres, pero puede haber otros factores como la disponibilidad de sitios de nidificación, por ejemplo, en algunos casos, y que es lo que haya explicado la expansión que hubo de las cotorras en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. El desarrollo de los hábitos gregarios, ¿sí?, que hace que se agrupen, especialmente después de la época reproductiva, y forman las bandadas de cientos de individuos que se pueden ver en algunos lugares. Y los movimientos que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las palomas, son reducidos. En este caso, cuando están reproduciendo muy cerca del nido, estamos hablando un promedio de 5 kilómetros alrededor del nido. Cuando no están reproduciendo, se pueden mover más desde el nido a los sitios a donde van a alimentarse todos los días, ¿sí? Y son aves que son residentes. No realizan movimientos estacionales como realizan, por ejemplo, las palomas u otras aves silvestres. Sí, la siguiente. ¿Y eso qué implicancias tiene para el manejo? Bueno, en este caso nada más lo que le quería mostrar es, esto es un nido, esta es la experimental de Paraná, donde yo trabajo en el INTA, y por ejemplo, si tenemos nidos ahí en la experimental y tengo un lote de cultivo aquí, lo que yo tenga de daño en ese lote de cultivo va a estar condicionado por lo que pasa con las catas en este radio en la época de verano, ¿sí? O sea, toda la oferta que haya de sitios de nidificación o colonias o nidos y sitios de alimentación alternativa que le puedan ofrecer estos lotes de cultivos que hay alrededor, van a influir para que mi lote tenga más o menos daño, ¿sí? Porque ellas van a tener o no para elegir dónde ir a comer. Y cuando no está reproduciendo, ese radio se expande mucho más. Entonces, eso explica por qué en lugares que están relativamente cercanos, algunos predios, algunas fincas tienen daños importantes y otras no. Y también cuando yo tengo una técnica de manejo donde yo trato de enfrentarlas, y en algunos casos funciona y en algunos casos no. ¿Sí? Está influido por todos esos factores que influyen en una escala mucho mayor que mi lote particular o mi finca particular. Sí, la siguiente. Otro factor que hace que el problema sea complicado de manejar es la distribución irregular en el espacio y en el tiempo. Aquí lo que vemos son mapas. Esto lo que muestra los colores más oscuros es más abundancia, lo que muestra los colores más claros es menos abundancia. Son partes de las provincias centrales de Argentina que nosotros hicimos monitoreo de poblaciones de aves, incluyendo a las catas, en estas provincias, y entonces lo que uno puede ver ahí son lugares donde permanentemente hay bajos niveles de abundancia, y otros como acá en el sur de Entre Ríos, donde la abundancia es constantemente alta, ¿sí? O sea, tenemos una distribución irregular en el espacio. Y otras zonas, por ejemplo, donde nosotros fuimos viendo a lo largo del tiempo, por ejemplo, aquí en el noroeste de provincia de Buenos Aires, como a lo largo del tiempo la abundancia relativa fue creciendo. Bueno, estos datos, este tipo de seguimiento es lo único que nos permite ver dónde se concentran o se pueden concentrar las mayores poblaciones y potencialmente los mayores problemas o los mayores daños, ¿sí? Y la única forma de poder saber eso es haciendo un seguimiento constante de poblaciones de aves. Sí, pero lo que quiero reforzar aquí es esta distribución irregular. Entonces no podemos pensar en una solución para toda esta zona de manera uniforme, porque la realidad de los productores que están aquí va a ser distinta de la realidad de los productores que están aquí. Entonces ya empezamos a ver
que no existen soluciones generales, sino que tenemos que ir pensando en soluciones más particulares. ¿Sí? La siguiente. Esto es nada más para mostrarles el resultado de una encuesta que hicimos allá por el 2020 con productores de pecan, en el cual la mayoría de las pruebas, lo que marca ahí los tamaños de los puntos es la cantidad de respuestas, tuvimos 78 respuestas en ese caso, y los colores, es las respuestas positivas, es el sí, es el 100% de respuestas es un rojo, y cuando decían no tenemos daños, es un 0, está en verde. Entonces vemos también la distribución irregular de los problemas, por ejemplo, de daños por cotorras en cultivos de pecan a nivel del país, incluso dentro de las mismas provincias, en este caso las dos principales provincias productoras, Entre Ríos y Buenos Aires, como la situación de productores que están en este sector es distinta de los productores de este sector, o incluso en la provincia de Entre Ríos, entre departamentos, variaciones en los niveles de daños probables, ¿sí? Entonces, de vuelta, difícil pensar en soluciones generales cuando los problemas son más particulares o específicos de determinadas zonas o determinadas regiones. La siguiente. En base a esa encuesta hicimos un trabajo más detallado con 5 fincas que estaban en el ejido de la ciudad de Villaguay, en Entre Ríos, y acá lo que mostramos en este gráfico es aquí, representamos las 5 plantaciones diferentes, y acá lo que tenemos es el porcentaje de daño que se expresa como árboles con daño. Nosotros lo que teníamos en ese caso es en cada finca marcábamos 30 árboles que seguíamos y hacíamos la evaluación de qué árbol tenía o no tenía daño a lo largo de la temporada de producción del pecan, y en anaranjado los puntos con el porcentaje de frutos estimados con daño, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Bueno, algo que se observa también con daño por palomas, por ejemplo, o por cotorras en cultivos de maíz o girasol. Se pueden tener muchas plantas, en este caso, ¿sí? Un alto porcentaje de plantas con daño, pero cuando vamos a ver la cantidad de granos, en este caso de frutos perdidos, esa magnitud baja considerablemente, ¿sí? Y esto suele pasar con aves cuando se han hecho estimaciones así puntuales de seguir plantas y poder evaluar y cuantificar los daños y llevarlos al nivel de producción total de las distintas fincas, ¿sí? La siguiente. O sea, teníamos variaciones entre las fincas, y acá es mirando cada finca, dentro de cada finca. Y acá lo que mostramos es acá el tiempo, son distintos meses, y cómo fue variando el daño. Fíjense, cada color es una finca diferente. Cómo fue variando el daño en las distintas fincas, ¿sí? Y cómo se concentró, por supuesto, en un determinado periodo, que también, en el caso de pecan, lamentablemente coincide con el periodo en el cual las aves se agrupan y hay escasez de alimento natural también, o de otros cultivos que sean tan o más atractivos que el pecan. Entonces, la presión sobre el pecan es muy alta en este periodo de tiempo, y eso hace que, en este periodo que está acá en esta parte, ¿no? Y entonces eso hace que los daños allí sean mayores. Pero acá lo que quería mostrarles es cómo varió el daño, incluso en el tiempo, dentro de cada plantación. La siguiente. Y esto es también cómo varió en el espacio dentro de cada plantación. Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo llegan esos números? ¿Cómo hacen para poder llegar a esos números de daño? Y bueno, acá les muestro lo que hacemos en este caso. Esta es una plantación de pecan, de una de esas 5 que les comentaba. Lo que nosotros hacemos es dividir la plantación en borde, que en este caso son líneas de árboles, porque se sabe que los daños por aves suelen ser mayores en los bordes que en el centro de los cuadros. Y esto es el estrato de centro, ¿sí? Y como tenemos muchas plantas para evaluar y no se pueden evaluar todas, lo que hacemos es seleccionarlas al azar. O sea, decimos, bueno, acá la chance de que yo elija una planta es igual para todas las plantas, y selecciono, en este caso, 6 plantas por cada estrato. Teníamos 30 plantas en el cultivo, ¿sí? Y hacíamos un seguimiento en el tiempo de cuál era la cantidad de granos perdidos, de frutos perdidos. Yo hablo con granos porque estoy acostumbrada a hablar con cultivos extensivos, pero la cantidad de frutos perdidos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y fíjense cómo en esta plantación hay una diferencia notable en el estrato este, que es el estrato de borde, respecto a los otros estratos donde los porcentajes se mantuvieron relativamente parejos, ¿sí? O sea, incluso dentro de mismo de la plantación tenemos variabilidad en el daño, no es uniforme. Y otro factor que surge acá también es la variabilidad que suele haber en los daños, ¿sí? O sea, hay plantas con poco daño, plantas con mucho daño, lo cual hace muy difícil llegar a un número concreto de pérdida, ¿sí? La siguiente. Y este es un trabajo que hizo un colega en San Juan
con daño por loros barranqueros en cultivos de pistachos, donde él hizo un trabajo muchísimo más intensivo. Lo que él hizo fue, estas son 2 fincas diferentes, lo que él hizo fue dividir la finca en cuadros de 25 plantas cada uno, y dentro de cada cuadro seleccionar una planta y evaluar, previo a la cosecha, todos los pistachos que estaban dañados versus los que no estaban dañados, ¿sí? Y con eso construyó este mapa, ¿sí?, de la finca. Entonces, fíjense nuevamente que hay sectores de la finca donde los daños son o no existen, es el color blanco, o son bajos, que es el color verde, o sectores donde realmente los daños son importantes, ¿sí? Y lo mismo pasa en esta finca. Entonces, a lo que voy aquí es que cuando nosotros queremos llegar o decir, bueno, ¿cuánto pierdo yo por catas o por loros, en este caso, de producción? Bueno, yo tengo que poder captar las pérdidas que tengo en estos sectores importantes, pero también en estos sectores si quiero llevar a un número relativamente cercano a lo que ocurre en realidad. Si yo me quedo solo con lo que pasa acá, voy a tener un panorama. Si me quedo solo con lo que pasa acá, me voy a tener otro panorama, ¿sí? La siguiente. Y acá mostrarles lo que pasa normalmente con daños por aves, y es acá, fíjense, bueno, no sé si llegan a ver bien, pero estos son distintos valores de porcentaje de frutos perdidos. Acá tenemos el 0, el blanco, como les decía, sin daño, el verde es menor al 1% de los frutos, el amarillo es entre el 1 y el 2,5% de los frutos, el naranja de 2,5 a 5%, y más allá, el naranja más fuerte y hasta el bordó es mayor al 5%, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, y esto es algo que se va de manera reiterada todas las veces que se han hecho estas evaluaciones, no solo en nuestro país, sino en otros países también, es que hay gran porcentaje de plantas o sectores que tienen daño nulo o bajo, y algunos sectores específicos, en este caso es solamente el 10%, que tienen daños realmente importantes, como es mayor al 5%. Digo importantes porque cuando hicimos las encuestas, por ejemplo, preguntábamos a los productores, ¿qué nivel de daño sería tolerable para ustedes? ¿Con cuánto nivel de daño estarían dispuestos a convivir por catas, ¿no? Y en general, un daño de un 5% es relativamente tolerable, ya más del 5% no, y exige la aplicación de medidas, ¿sí? La siguiente. Entonces, ¿qué implicancias tiene esta información para mí, para el manejo? Que tengo que conocer muy bien esta distribución espacial dentro de mi finca. ¿Cuáles son los sectores que son más proclives al daño? ¿Cuáles no? ¿En qué épocas del año tengo mayor susceptibilidad al daño y cuándo no? ¿Y cómo va cambiando eso en el tiempo dentro de mi finca? ¿Para qué? Para poder planificar el manejo del daño de manera previa a que ocurra y poder anticiparme de una manera tal que sea eficiente en los costos que yo tengo que puedo implementar, si cuánto puedo yo gastar para tratar de minimizar ese daño, y también que sea más eficaz, que funcione, que yo no esté haciendo control en lugares que no ameritan, y, por ejemplo, o un control que no sea eficaz en lugares que lo necesitan. Y esto nada más para mostrarles es, por ejemplo, un plano de un productor, disculpen que está en inglés, pero me gusta mucho la imagen porque es como la forma en que un productor australiano, en este caso, representó su finca con los distintos cuadros de viñedo. Estos son distintos cuadros de viñedo, cómo fue representando, estas son distintas especies, perdón, ahora funciona para pasar, distintas especies, son 5 especies de aves diferentes que visitan su viñedo, y entonces cómo él fue mostrando la variación. Acá tiene un arroyo, acá tiene plantas de higo, tiene distintas instalaciones, ¿sí?, que pueden favorecer o no los árboles, que pueden favorecer o no que las aves se posen y de ahí bajen a sus viñedos. Entonces fue tratando de entender y plasmar en un mapa cuáles eran los sectores donde él tenía que concentrar los esfuerzos, ¿sí?, de acuerdo a todos esos factores que influyen en el daño. Y después un cronograma de decir, bueno, yo tengo prevista la cosecha en los distintos bloques en esta fecha, bueno, yo voy a iniciar las acciones de manejo antes de ese periodo crítico, ¿sí? Yo no voy a iniciar el manejo una vez que tengo las aves en el lugar, porque ahí la eficacia de las alternativas de manejo que tengo bajan mucho. Otra característica del cultivo que también es diferente de lo que pasa con insectos, malezas o enfermedades, es que las tecnologías de manejo que hay disponibles tienen resultados variables, ¿sí? No todas funcionan igual, como les decía, en los mismos lugares, en distintos lugares, y no hay una tecnología que nosotros podamos recomendar como técnicos con un 80 o 100% de eficacia, excepto, como vamos a ver, cubrir el cultivo con una red, siempre y cuando esté bien puesta, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver a eso. Entonces, lo que le quiero mostrar aquí, por ejemplo, es qué pasa con los repelentes químicos.
Este es, nada más que a título informativo, porque no hay evaluaciones de este tipo con catas, esto es evaluaciones con palomas medianas y girasol. Lo que pasa con los repelentes químicos es que cuando nosotros hacemos las pruebas de los productos químicos, este es el único repelente químico que está registrado en nuestro país para repeler palomas medianas de cultivos de sorgo y girasol maduro. Es el único registro que tenemos en el país de repelentes químicos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hicimos las evaluaciones en cautiverio, y esto es darles de comer, lo que se muestra acá en color azul, son semillas de girasol sin el químico. Y lo que se muestra en rosado son semillas de girasol con el químico, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es que a partir de esta concentración, de que es mililitros del producto por kilogramos de semilla, a partir de esta concentración, fíjense, definitivamente el consumo de las semillas de girasol baja de una manera importante, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vamos al campo? Y acá tenemos los resultados. O sea, usamos el mismo producto con una tasa de aplicación muchísimo más alta y no vimos diferencia entre los sitios tratados y no tratados. Ni en el número de plantas dañadas, que son estas barras, ni en el porcentaje de granos perdidos, que son estas otras barras, ¿sí? Entonces nos preguntamos qué puede haber pasado, ¿sí? ¿Qué puede explicar esto? Sí, sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Esa alimentación en cautiverio podría elegir entre tratado y no tratado o solo se tienen que...? No, lo que se hace es exactamente, hay dos enfoques de hacerlo. Una son pruebas de una sola opción, que son mucho más exigentes porque ahí el ave tiene mucho más hambre y entonces mucha más alta la presión, y las pruebas de dos opciones, que es donde replican un poco más la situación en el campo. En el campo no es que solamente tienen para comer o el lote de cultivo que yo tengo y no tienen nada más alrededor, tienen en general para elegir. Entonces lo que se hacía en estos casos eran pruebas de dos opciones, ¿sí? Bien. Y acá lo que nos explica es que las tecnologías de aplicación que teníamos en este caso para aplicar el repelente hacían que la cantidad de repelente que llegara a las semillas, y esto es lo que se ve con estas tarjetas hidrosensibles que se le ponía a los capítulos de girasol, era muchísimo más baja de la concentración mínima que necesitaban las semillas para poder actuar como repelente, ¿sí? Y eso nos pasa incluso con las pruebas que se han hecho en frutales. Y acá les muestro que, si bien no está registrado para repeler cotorras en cultivos, el doctor Roberto Escota en Santa Fe hizo pruebas para repeler cotorras en cultivos de manzano y nuevamente los resultados no fueron concluyentes. Y acá tiene mucho que ver la tecnología de aplicación, también la durabilidad, porque son repelentes que se degradan rápidamente con las condiciones de luz o de lluvia, por ejemplo, y eso incide en una baja eficacia. Acá nada más mostrarles los distintos tipos de repelentes de aves que hay repelentes de tipo olfatorio que se aplican en forma de nubes, que no tenemos, bueno, acá tenemos uno, sí, perdón, ese que se muestra ahí está disponible comercialmente. Hay otros repelentes que se usan mucho en estructuras de edificios, no aplica para el caso de frutales, como son los de contacto, sí, que lo que hacen es que la superficie sea más rugosa o pegajosa, digamos, no atractiva para posarse. Y los que sí aplican para el caso de cultivos son los repelentes de olor o primarios, como el metilantranilato, que es el que está registrado, que lo que hacen es cuando yo consumo o estoy expuesto a este repelente, se irritan mis sentidos y entonces yo lo rechazo, o los de tipo secundario que exigen que yo lo consuma, yo lo consumo, me siento mal y entonces ahí asocio el malestar con el lugar donde comí y entonces dejo de comerlo, ¿sí? Son distintas formas que tienen los químicos de actuar como repelentes. Acá, para quien le interesa, lo que dejamos es una revisión que se hizo hace ya varios años, pero que hicimos de todos los productos repelentes que se conocían a nivel mundial y los efectos o las pruebas que se habían hecho para decir cuándo funcionó, cuándo no funcionó, para qué especie sí, para qué especie no, porque son muy variables también de acuerdo a la especie de ave que se trate. Entonces, estos repelentes químicos, bueno, yo les decía, me iba a focalizar en los que son más aplicables para el caso de cultivos, y la ventaja que tienen es que hay una aceptación social alta, porque las personas, digamos, aceptamos que al no ser un método letal, estamos más de acuerdo en que se use, ¿sí? Y los métodos de aplicación son relativamente accesibles, pero tienen muchas desventajas, ¿sí? Lo que les decía, estos repelentes suelen funcionar en condiciones de cautividad, no funcionan en condiciones de campo por varios factores: el tema de la influencia del clima en la persistencia, el tema de lo que nosotros le decimos presión de aves en el sitio, y esta presión de aves está dada por la abundancia
cuántas aves tengo yo en mi sitio, no es lo mismo una decena que cientos o miles. ¿Para qué están usando el lugar? ¿Lo están usando solo para comer o lo están usando también para nidificar? Si están usándolo para nidificar, si yo aplico un repelente que sea para consumo o para alimentación, no va a tener ningún efecto, ¿sí? Entonces, el uso que están haciendo del lugar. Y algo que es muy importante y que muchas veces escapa a nuestro control, ¿qué otras alternativas tienen? Acá tenemos que pensar como Cata, que yo todos los días tengo que elegir, desde cuando salgo del nido, dónde voy a ir a comer. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más eficiente en esa elección, ¿sí? Entonces, si yo no tengo lugares alternativos para dónde ir, puede afectarme un poco el consumo, puede no gustarme, pero yo voy a insistir con ese lugar porque me es muy redituable, versus el riesgo de ir a buscar otro lugar y de invertir tiempo en otro lugar con bajas chances de encontrar. ¿Me explico cómo influye eso? Entonces, eso hace que el mismo repelente en un lugar pueda funcionar y en otro lugar no. ¿Sí? Los costos relativamente altos, esto de que cuando nosotros ponemos así, como decíamos, se degradan rápidamente, entonces normalmente requieren aplicaciones repetidas, con lo cual rápidamente los costos exceden el daño y no lo justifican. El tema, sobre todo ustedes con frutales en los residuos, en las plantas y también en el ambiente en general, ¿no? El afectar especies no blanco, porque no son repelentes que son específicos, van a repeler a cualquier otra ave que esté dando vuelta en el lugar o que pueda consumirla o no al cultivo, y las regulaciones específicas que hacen al registro de este tipo de productos. Entonces, todo esto hace que en realidad hay muy pocos productos químicos repelentes registrados en el mundo, no solo en nuestro país. Y en nuestro país es uno solo, como les decía, que está registrado específicamente para palomas en cultivos de girasol y sorgo maduro. Entonces, acá hay una síntesis, ya saliéndonos un poco de las repelentes, de un poco de la variabilidad de alternativas que tenemos para poder minimizar este daño. ¿Sí? Esta es una revisión que hizo una investigadora norteamericana en el año 2020, y lo que ella hizo fue ordenar las distintas opciones, los ahuyentadores visuales, los acústicos, los drones, el láser, repelentes químicos, la cetrería, las cajas nidos o la promoción de rapaces, el manejo del hábitat, que es esto de qué modificaciones yo puedo hacer en mi cultivo o alrededor para poder prevenir los daños, el control letal y las redes, con la eficacia, y para esto se basó en la información que estaba en las revisiones bibliográficas de la eficacia de estos productos para decir cuándo funcionó y cuándo no, y lo que decían los productores que fueron entrevistados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una eficacia baja, es cuando la bibliografía no indicaba que de manera consistente hubiera funcionado, o pocos productores decían que realmente había sido eficaz para repeler o para disuadir a las aves de comer en el cultivo, mientras que una eficacia alta indica que la mayoría de los registros indican, bibliográficos o los productores, indicaban que era moderado a altamente eficaz para disuadir a las aves, ¿sí? Y en facilidad de implementación, cuanto más crucecitas, más fácil, cuanto menos crucecitas, más difícil de implementar. Perdón. Entonces, rápidamente lo que queríamos ahora era compartir con ustedes un poco de lo que se sabe de algunas de estas prácticas, no vamos a abarcar todos, pero por lo menos de las más comunes, para ver que no hay ninguna que sea eficaz en todos los momentos y en todos los lugares, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de las catas, modificar los árboles que yo tengo alrededor para que no nidifiquen o para que no se posen, por ejemplo. O trabajar con el cultivo, por ejemplo, en el caso de estuvimos ayer recorriendo unas fincas, tuvimos problemas con cosechas, quedaron almendros en los árboles, dejo los almendros en los árboles, que aumentan la alimentación para las aves. Ah, gracias. Bárbaro. Bueno. Gracias. Sí, lo dejo ahí. Que aumentó, ay, sí, gracias, sí. Que aumentan las posibilidades de disponer de alimento en épocas del año donde no tendría. Bueno, todo eso es manejo del hábitat, ¿sí? Es manejo del ambiente. Bien, entonces vamos a ir, como les decía, rapidito. Como ven, la única que tiene una eficacia alta es cubrir el cultivo con red. Entonces la ventaja es que es una solución siempre que esté bien implementada, ¿sí? Porque si está mal implementada, dejamos huecos o se rompe, es peor. Pero cuando está bien implementada es una solución relativamente definitiva, inmediata y por un largo plazo. Las desventajas, como ustedes bien saben, el tema de costos, el trabajo, los costos de colocación
Y ahora cada vez más, por ejemplo, en los países desarrollados se está planteando qué hacemos con el residuo, qué hacemos con todas las redes cuando no las usamos, ¿sí? Que no es un aspecto menor del impacto ambiental de los residuos. Entonces, ¿es una opción? Sí, es una opción específicamente para superficies pequeñas, para proteger cultivos o especies que son de muy alto valor, o sitios donde la presión de aves es tan alta que cualquier otra cosa que yo haga no va a funcionar, ¿sí? Entonces, en esos casos, si yo quiero hacer ese cultivo, no queda otra opción que cubrirlo con una red. Y acá lo que les muestro es una evaluación de costo-beneficio que hicieron investigadores de Santa Fe, de cultivo de manzano, evaluando cuándo me cierra, cuándo es positivo el invertir en una red. Y en este caso, ponen en consideración el costo del, digamos, lo que a mí me brinda o me dan de rédito económico por el cultivo, ¿sí? Cuánto me pagan, cuánto me cuesta la red, en cuánto tiempo se amortiza. Eso, y bueno, cuando hicieron todos los cálculos, les dio un costo, una evaluación de costo-beneficio positiva con un daño mayor al 25%. O sea, si yo tengo más del 25%, económicamente me conviene cubrir con una red en ese caso, ¿sí? Por eso la importancia de evaluar y acercarse de la manera más precisa posible a los valores de daño y poner en la ecuación todos los factores que intervienen en el manejo también. Bueno, otro grupo, como habíamos visto en la lista, son los repelentes físicos o los ahuyentadores físicos, que hay de todo tipo y variedad. Acá fundamentalmente estamos hablando de los visuales o los auditivos, como ven las imágenes arriba, desde los globos del terror o los ojos del terror, los cañones de explosión, los sonidos de gritos o de alarma o sonidos al azar de distinto tipo, los espantapájaros, desde el clásico que hacemos siempre, quieto, hasta los otros que son estos que se mueven acá, que son los inflables, ¿sí? Que se inflan y se mueven y todo eso, entonces suman la parte visual con la parte más sonora. Y de sorpresa, ¿qué ventaja tienen estos dispositivos? Que son fáciles de implementar, ¿sí? Que tienen poco requerimiento de conocimiento previo, prácticamente cualquier persona puede conectarse por internet o buscar en empresas que venden este tipo de dispositivos, comprarlos y usarlos, y la aceptación social, de nuevo, como pasaba con los repelentes, es alta, porque no las estamos matando, no estamos afectando, nada más las estamos ahuyentando. Desventajas. Y acá empezamos otra vez a ver, ¿sí? La superficie a proteger, limitada, depende del tipo de dispositivos. Los dispositivos visuales, por ejemplo, una superficie muy, muy chiquita, 40, 50 metros, lo máximo alrededor del dispositivo, después ya deja de ser efectivo. En el caso de los auditivos, aumenta un poco más, un cañón de explosión, 1 hectárea, hectárea y media, hasta 4 hectáreas. La pirotecnia, 16 hectáreas se ha probado, depende también de las especies, del cultivo, etcétera, pero son superficies cortas, chicas, ¿no? La habituación. Ustedes seguramente si han probado esto se lo han visto. A los pocos días las aves se acostumbran y ya directamente, si es un cañón de explosión, salta, el cañón explota y saltan arriba del cañón y bajan, lo cual requiere que de usarse estos dispositivos, primero, se usen de acuerdo a las características que tienen. Yo no puedo poner un globo y esperar que me cubra un globo 1 hectárea o media hectárea si yo ya sé que no lo va a cubrir. Tengo que poner varios. Si pongo un cañón de explosión, y lo mismo que los globos, los tengo que ir variando. Los tengo que ir variando de lugar, los tengo que alternar, los tengo que combinar. ¿Por qué? Para bajar esta habituación. ¿Por qué pasa eso? Porque cualquiera de estos dispositivos, sea del tipo que sea, trabajan por el factor sorpresa. Funcionan cuando las aves van a comer y ven algo que es nuevo, que ellas no conocían, y eso da miedo. ¿Sí? Como nos pasa a nosotros. Cuando tenemos algo nuevo y nos ponemos en alerta. Bueno, a las aves les pasa igual. En el momento en que ellas asocian que ese dispositivo no tiene ningún peligro, perdió totalmente la eficacia. Entonces, el arte de nosotros al tratar de usar estos dispositivos es cómo hacemos para incrementar el factor sorpresa. ¿Sí? Y de ahí el seguimiento cercano que tenemos que hacer si usamos estos dispositivos para tratar de, cuando vemos que empiezan a acostumbrar a perder eficacia, cambiarlos, sacarlos. Tenemos que sacarlos, ¿sí? No tenemos que dejarlos en el campo, porque si no se acostumbran y de vuelta, les digo, aprenden que el ojo no me hace nada y chao. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, tener ese tipo de factores a tener en cuenta cuando usamos los dispositivos. Si no decimos, no sirven para nada, etcétera, y no es que no sirven para nada. En algunas situaciones, depende de las especies, depende si tienen alimento alternativo donde ir, de vuelta, acuérdense de eso. Y si los vamos cambiando y si los vamos usando en función de la cobertura eficaz que tienen,
y en algunos casos pueden llegar a funcionar. La persistencia, usarlos de manera persistente en periodos cortos de tiempo, 7, 10 días, y después hay que cambiarlos, hay que sacarlos, y no hay que dejarlos en el campo, ¿sí? Para que de vuelta no se asocie que eso no me hace nada. La aplicación temprana, el tema de usar estos dispositivos antes de que las aves fijen ese lugar para alimentación. Una vez que las aves fijan ese lugar para alimentación, es mucho más difícil moverlas, ¿sí? Con este dispositivo o con cualquiera, con estos dispositivos o con cualquiera. El tema de la relación costo-beneficio, ¿hasta qué punto realmente me conviene entonces? Si yo tengo que entrar con todos estos factores a tener en cuenta comparado con el daño que me están ocasionando. Y en el caso, por ejemplo, de los auditivos, la vinculación con los vecinos, ¿sí? Las aves escuchan en un rango de audición muy parecido al nuestro, entonces cualquier tipo de ahuyentamiento auditivo que se quiera hacer va a molestarnos a nosotros, a las personas que están en la finca y a los vecinos también. Entonces, en fincas que están en áreas suburbanas no es un factor menor a tener en cuenta, ¿sí? Es algo importante. Bien, los últimos desarrollos en el tema de repelentes, que seguramente ustedes han visto o han visto en comunicaciones, etcétera, el tema de los láser, los dos tipos, estos láser que son automatizados, que uno pone, por ejemplo, acá hay un poste, esto es en cultivos de almendro en provincia de Buenos Aires, acá en cultivo de girasol, acá es en arándanos, ahí en el litoral, en Concordia. Entonces, estos son dispositivos automáticos que lo que hacen es ir haciendo un barrido de las de láser, de manera oscilante, y van cubriendo, y este que es de mano, es como si fuera un rifle con el láser, que uno puede apuntar a un lado y uno controla el haz. Pero lo que se ha encontrado en las evaluaciones técnicas que se hicieron, esta es la evaluación que nosotros hicimos en arándano, es que el daño en este caso bajó, pero no por el láser, ¿sí? Bajó por otros factores como disponibilidad de alimento, etcétera, pero no por el láser per se, y tiene que ver con que cuando los problemas se dan durante el día, el haz de láser no se ve. Entonces, en general, lo que ha pasado es que este tipo de dispositivos funcionan para ahuyentar aves cuando están en dormideros o en condiciones que yo las puedo ahuyentar en la penumbra, ¿sí? O al amanecer o al atardecer, que ahí el haz de láser se ve. Y de vuelta, ¿cuál es el efecto? La novedad. Yo tengo algo que yo no conozco y de pronto me molesta y entonces ante el miedo me voy y dejo el lugar. Entonces ha funcionado y hay evaluaciones técnicas que ha funcionado en lugares, en situaciones de este tipo, ¿no? Donde hay una cierta penumbra o oscuridad donde las se puede ver y ahí ahuyentar. Y los últimos desarrollos también, ahora hay mucho trabajo que se está haciendo en el tema de los drones, ¿sí? Que esto es un hostigamiento que en su momento, tal vez algunos de ustedes recuerdan, con algunas especies de aves se hacía con aviones, por ejemplo, con los cauquenes en provincia de Buenos Aires, que se los seguía o se los perseguía con avión, o a los tordos en Estados Unidos también. Ahora, bueno, se trata de hacerlos, hostigarlos con drones. Estos son de ala fija, que hay distintos modelos, y se trata de buscar, por ejemplo, que simulen a una ave rapaz. Estos que tienen distintos sistemas, bueno, de hélices rotatorios, y se han hecho estudios comparando para cuál funciona, si funciona mejor este, si funciona mejor este. Este es uno que se probó en Australia en cultivos de vid, para ahuyentar aves ahí, y fíjense acá la ingeniería que hay acá atrás. Tenemos un controlador de vuelo, tenemos un parlante que va emitiendo gritos, tenemos un cuervo, o sea que lo pusieron patas arriba para que simule como que el dron es un rapaz que cachó al cuervo, entonces emite gritos como el cuervo se ve, y entonces esto es lo que sobrevuela el cultivo para tratar de espantar a las aves, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? ¿Y qué encontramos? En algunos casos sí, en otros no. Depende mucho de las especies de aves. Hay especies que responden rápidamente, hay otras que no. ¿Cómo se hace el vuelo? Si alto, bajo, si al azar, si replica un tipo de vuelo rasante o horizontal, etcétera, la dinámica que tiene el vuelo. El tamaño de las bandadas, ¿sí? De vuelta, si tenemos cientos o si tenemos miles, puede funcionar, puede que no. Y de vuelta el contexto de paisaje. El principio sigue siendo el mismo. Yo estoy generando un ambiente que estoy tratando de hacer un ambiente que sea desagradable para las aves en mi lugar. Si yo tengo dónde ir, el dron va a funcionar. Si yo no tengo dónde ir, y van a acostumbrarse más rápido a esquivarlo o a poder ver, y van a insistir con ese lugar. Sí, por eso la importancia de analizar el daño y lo que yo voy a hacer para manejarlo en el contexto del paisaje en el que yo estoy. El tema de la cetrería o las aves rapaces, que pueden ser de manera activa,
como es este caso, donde tenemos los cetreros con aves. Esto es un ensayo que se hizo en Girasol, por ejemplo, en Uruguay. O el tema de poder poner perchas. En este caso, la percha, en realidad la percha es esta parte horizontal. Esto que está acá arriba es un brazo con una cámara que se puso para filmar lo que pasaba en la percha. O plataformas en las cuales se da lugar para que las aves de presa puedan cazar, por ejemplo, y posarse para comer. ¿Qué ventajas tienen este tipo de métodos? Que pueden sumar un valor agregado a mi producción si yo lo uso para complementar otras técnicas o incluso como marketing, ¿sí? Al estar yo trabajando con aves de presa que son escasas y que en general están protegidas y se quieren conservar, bueno, al poder promoverlas en mi finca puedo sumarle un valor agregado ahí. Esto de poder generar a través de las aves de presa un paisaje de riesgo, ¿sí? O de miedo, y que tienen una alta aceptación pública. Desventajas, como los otros métodos, variabilidad en el costo, ¿sí? La facilidad de implementación y los conocimientos previos, dependiendo si es cetrería o no, porque es un servicio que uno contrata. En el caso de las perchas, y bueno, ya tengo que conocer si hay o no aves rapaces que además sean cazadoras y cazadoras de catas alrededor que yo pueda atraer y facilitar con las perchas o con las plataformas. La eficacia depende, le decía, en las evaluaciones que se han hecho, depende del cultivo y del ambiente que hay alrededor, y la limitación acotada cuando tenemos que hacer un periodo muy prolongado de protección. Una cosa es si yo tengo que proteger el cultivo por un periodo crítico de 7, 15, 20 días, otra cosa es si tengo 6 o 9 meses de protección, ¿sí? El control letal. Otra alternativa que veíamos, acá lo que les muestro son diferentes formas básicamente que se pueden hacer de control letal. El físico, estas son trampas que se han usado, estas son trampas acá en Argentina, estas son trampas que se usaron en España para cazar catas. Este es el sistema de redes que se desarrolló acá en Argentina, en Córdoba, y estas son las redes que usaban en Estados Unidos para cazarlas, que lo que se hace es ir a la tardecita cuando ellas están en el nido, las redes se ponen como envolviendo al nido, entonces se cazan, y por abajo se abre, tiene como un cierre, se abre y se eutanizan con un gas, se duermen, ¿sí? Y de esa manera van haciendo el control, por ejemplo, en Estados Unidos. O armas que pueden ser desde aire comprimido a armas de fuego, ¿no? Todas formas físicas. Y las químicas no contamos, o sea, no es una alternativa para nosotros usar químicos para matar las aves porque no tenemos en el registro de SENASA ni en productos de sanidad vegetal, ni en productos veterinarios, productos que estén registrados como avicidas, y de hecho en el mundo son contados con los dedos de mi mano, no me sobran dedos de una sola mano para decirles los productos que están registrados. Son muy pocos porque es muy costoso, no son productos especie específicos, entonces es muy difícil poder asegurar que no hay impacto en otras especies cuando se usan, entonces tienen uso muy restringido, requieren un montón de permisos y también empresas que estén dispuestas a registrarlos, ¿no? Y asumir todos los costos del registro. Entonces, el control letal prácticamente todas las veces que se usa genera controversias por las múltiples dimensiones que implica y los valores también que les decían las personas que implica. Y lo que se ha probado cuando se han hecho evaluaciones es que pocas veces resulta efectivo, y esto tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, que el lugar que nosotros dejamos vacío con los individuos que nosotros cazamos, por ejemplo, en general, como son especies que están dispersas en un ambiente mucho más grande que nuestra finca o nuestro lote, ese lote o ese sitio es muy atractivo, por eso estaban ahí, entonces ese que queda vacío es rápidamente ocupada por otros individuos, ¿sí? Esa es una de las cosas que se ha probado que pasa con el control letal. Otra cosa que pasa también es que cuando se implementa, uno empieza a meter o a perseguir las aves y entonces empiezan a sentirse, perseguidas, y si están comiendo en un lugar, uno dispara, se levantan, van a otro lugar, vuelven a picar en otro lugar, y entonces al final el daño que hacen es mucho mayor de lo que estuvieran haciendo si no, ¿sí? Entonces, cuando se han hecho evaluaciones, realmente en casos muy específicos o puntuales puede llegar a ser efectivo, pero en general se ha probado que no, y que el costo es mucho mayor que el daño que se experimenta. Entonces, bueno, nos preguntamos qué podemos hacer. Y acá es donde viene el momento de compartir con ustedes un poco la experiencia de Antonio, de decir, tenemos este problema acá en la experimental, ¿qué podemos hacer? Y ahora contarles todas las pruebas que ellos fueron haciendo aquí con los distintos métodos, ¿sí? Pero bueno, antes tomamos unos 5 minutos para 1 o 2 preguntas y después pasamos a Antonio de lo que estuve mostrando. ¿Alguna pregunta? Sí.
Bueno, eso hay que preguntarse a las autoridades de legislación, porque eso varía de provincia en provincia, ¿sí? Tengo entendido que desde Recursos Naturales está habilitada la casa que se llama de control, pero no estoy segura. Habría que preguntar o consultar con las autoridades de vuelta, porque acá tiene que ver sanidad vegetal y tiene que ver recursos naturales o fauna silvestre, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál es la legislación que está vigente en la provincia en este momento para poder saber si yo lo puedo hacer. En general, se acepta una casa de control que yo pueda hacer en mi finca. Sí, que se llama así. Sí. Totalmente. Y por supuesto, porque escapa su competencia. Sí, lo entiendo perfectamente. Y ahí lo que hay que hacer es, de vuelta, las personas ponernos de acuerdo. Y ahí tiene que estar la vialidad, que tiene injerencia sobre esos árboles, tiene que estar recursos naturales y tiene que estar el ISCAMEN o quien sea la autoridad por sanidad vegetal y ponerse de acuerdo y decir, en esta situación es particular, donde yo tengo una cortina de eucaliptus. Además, los eucaliptus, ¿por qué los eucaliptus? A ver, digamos, la solución definitiva es saquemos los eucaliptos y reemplacemos por especies nativas menos atractivas, por ejemplo. Ahora, si no lo podemos hacer, ¿sí? Si no lo podemos hacer, bueno, ¿cómo resolvemos la situación en lugares de interés común, donde hay personas que quieren los eucaliptos y que no quieren afectarlo y todo eso, pero yo tengo el problema al otro lado? Entonces, ¿cómo hacemos y nos ponemos de acuerdo acá en qué alternativa podemos hacer? ¿Sí? Y eso exige que nos sentemos alrededor de la mesa y nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Sin eso es muy difícil, y lo entiendo perfectamente, pero bueno, por el momento cada cual está haciendo lo mejor que puede desde su lugar. Sí. Sí, ya será sabido, como decía. Ok. Sí. Sí, bueno, nosotros en ese estudio de Pecanes, un grupo de estudiantes hacía estimaciones de uso, digamos, de seguir con conteos, ¿sí? De las cotorras a lo largo de todo el día, y bueno, y se ve un patrón que ya se ve también con catas o con aves en otros cultivos también, y es que tenés picos concentrados en un sector en la mañana, un momento en la mañana, que también depende de las horas del día, del momento del año, pero tenés como un momento al principio de la mañana y otro momento en la tarde, que es normalmente previo a ir a los nidos. Entonces es como que tenés, y eso también es importante, gracias por la pregunta, porque cuando yo uso, por ejemplo, dispositivos de ahuyentamiento como un cañón de explosión, por ejemplo, no sirve que yo lo ponga al principio antes de que ellas entren, ¿sí? Yo lo tengo que poner anticipadamente para que no lleguen, pero después lo dejo todo el día, cuando no están, porque entonces ahí pierde totalmente la eficacia, ¿me explico? Entonces yo lo tengo que poner en las horas tempranas, después sacarlo y volverlo a poner antes de que vuelvan a entrar a la tarde. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Ok. ¿Pasamos, Antonio, a tu presentación? Por atrás de la oreja. Voy a pasar a las preguntas y ya Qué cosa rara. Qué cosa rara que hay. sí. ¿Cómo está allá atrás? ¿Así? Ahí está. Bien. Si me paro acá, salgo. ¿Salgo, Sonia, ahí? Estamos viendo para YouTube, para que salga bien. Ahí sonamos. No va. Ahí en YouTube hay varias preguntas que están seguramente vinculadas a Sonia, no sé si ¿Lo dejan al final? vamos para el final de todas esas preguntas o las hacemos así. ¿No hacemos después por menos 2 o 3 horas para no demorar tanto? Lo hacemos después. La hacemos después, ¿querés? La dejamos después, ¿eh? Dale. Sí, esto no funca. No pasa. No. ¿Va a ser el truco del otro día?
Bueno, le voy contando mientras nos pasamos las diapositivas. Un citricultor muy famoso, Jorge Palacio, hace mucho tiempo, de 30 años, me dijo, mira, la experiencia es la suma de errores. Lo que van a ver ustedes acá es mucha experiencia de lo que hemos hecho. Entonces, tengan en cuenta esa frase, digamos. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a mencionar 3 cosas. Los tipos de daño, que la mayoría los conoce, pero a lo mejor uno está en vid y no está en almendro y está en damasco. El manejo que hicimos y qué pasó con los daños después de esos manejos. Esto es damasco. Quien ha tenido un damasco sabe lo que pasa. Eso en el suelo son restos de yema. No son yemas, son restos de yema. Si uno amplía un poquito más, esas son las catáfilas, digamos, lo que queda por fuera de la yema. Y lo que come en realidad la cata, tanto en damasco como en almendro, en aquella especie que comen yema, en general, es la parte de flor. ¿Eh? Esto es mucho menos tentativo, mucho menos... ¿tentativo se dice? No. Tentador. Mucho menos tentador que la primera, ¿no es cierto? O sea, evidentemente hay algo mucho más nutritivo que le interesa más y lamentablemente es el fruto que nosotros vamos a tener. Nos vamos a centrar en 2 especies, básicamente, vamos a mencionar otras, pero son las más complicadas de manejar. Y van a ver los exitosos resultados que hemos tenido al respecto. Damasco. Esto sería hacia la izquierda, lo que pasa una brindilla atacada, comida, y la situación que tenemos en una brindilla sin comer bajo tela. Almendro es muy similar, o sea, están comiendo, si hablamos del caso de Damasco, en abril empiezan a comer la yema, en el caso de almendro, posiblemente fines de junio, julio, ya empiezan a comer yemas de flor, yemas de madera. Muy pocas yemas de madera, perdón. Eso es lo que queda. Esto es bajo tela, en almendro, vean la diferencia con la anterior, la que vimos recién, la cantidad de yemas que tenemos, bueno. En este caso, de estas 2 especies, el gran impacto inicial, por lo menos que tenemos en nuestra zona, es en el invierno. Y es un invierno largo, ¿no es cierto? Sonia estaba hablando recién de lo que eran los métodos de control, que duraban, ¿cuántos días, Sonia? 7, 10 días. Nosotros estamos hablando de una ventana de yemas nada más, no hablemos de frutos, desde abril hasta agosto. Pocas opciones para comer otra cosa. Exactamente, con pocas opciones para comer otra cosa. Yo traduzco para YouTube. Bien, esta sería una foto de lo que pasa bajo tela y sin tela. A la izquierda, una planta de la misma variedad de almendro, cubierta, protegida de las catas, y al lado una que está desprotegida y en el cual se la han alimentado durante todo el invierno. Eso que se ve ahí es lo que está en el suelo de esa planta que se han comido, son restos de yema. Muchas veces me han dicho, mucha gente, hay problemas con las yemas, caída por falta de frío, que esto, que el otro. En general, yo diría que es muy difícil que tengamos falta de frío en nuestra zona, para el caso de almendro y el caso de damasco. Por lo tanto, la mayor cantidad de esas yemas caídas son producto de nuestros amigos las catitas. Esto es un ejemplo de que hemos hecho un ensayo, que ya no está más el ensayo, de Granada, en donde cubrimos, no me acuerdo si 30 hileras, no me acuerdo cuánto era. Las cubrimos la mitad con tela, otra mitad sin tela, alternados, y vimos cuál era el efecto del daño. Esto es lo que pasa en las granadas, es medio anecdótico, diría Sonia, pero es un cultivo, digamos, que es destruido totalmente. Y en el caso de la granada, comen el fruto, no antes, y este durazno es lo mismo que si tuviéramos un ciruelo, un peral, un manzano, el daño básicamente en general se da sobre frutos, en general también se puede dar sobre yemas. Bien, en vid, muchos de ustedes deben tener vid, ¿sí? La mayoría tiene vid. Bueno, entonces no hace falta que les muestre estas fotos, digamos. Pero en el caso de vid tenemos 2 ataques. El más importante es en el momento de la brotación, generalmente en esta situación. Y esto es lo que van produciendo. Acá agradecemos a Jimena Peña. ¿Jimena está? No, no la vimos. Muy bien. Esto es lo que produce, ¿no es cierto?, en vid.
¿En qué momento? Ustedes me dicen, ¿cuándo pasa esto? Esto es interactivo, ¿eh? ¿En qué momento pasa el ataque de brotes en vid? ¿Cuándo lo ven ustedes? Apenas brote. Antes del racimo floral. Bien. ¿Y cuándo termina ese daño de...? Después va al grano. O sea, es un periodo corto. O sea, son 2 periodos cortos. La cata le produce el daño durante todo el año. Todo el año. Comienza con la... Ahora en este momento está picando la yema porque no tienen que... Bien. O sea, me dicen que también atacan yemas, brotes y sigue más adelante también. Bueno, un problema. Bien. En viña. ¿En la viña? También le produce la yema. También en la yema. Antes. Bueno. Estamos en problemas. Bien, perfecto. Bien, bueno. La mayoría, membrillo, todos los frutales, almendros, todo en estos momentos están comiendo bien, ¿no? Está bien. Debe depender de la zona, los daños que me dicen, no sé, en distintas épocas y en invierno. Exactamente. Y el mayor daño siempre es arriba. Perfecto, muy bien. Después de ese periodo, o un periodo más bien largo, el otro momento son los frutos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánta experiencia hicimos? Bueno, nosotros nos concentramos básicamente en el volteo de nidos. O sea, ¿qué efecto tiene voltear nidos? Eso es lo que van a ver acá básicamente. ¿Eh? ¿Sirve o no sirve? Lo van a evaluar ustedes. Nosotros ya lo hicimos, pero ustedes más, porque van a decir, bueno. Dentro del manejo, que algunas cosas que hicimos, aparte de la destrucción de nidos, son los globos. Usamos globos y usamos esos repelentes que mencionaba, uno de ellos que mencionaba, un par de ellos que mencionaba. Pero volvemos a lo mismo, yo sé que nos van a matar, pero no hay forma de hacer ningún tipo de control con una eficiencia similar al de la red. ¿Eh? No hay forma. ¿Estamos claros? O sea, si queremos protección, bien lo aclaró Sonia, tenemos que ir a la red. Distintos tipos de red, hay antipájaro, antigranizo, hay antiinsectos, la que sea. No podemos llegar a ese nivel de ninguna forma. Vamos a los globos, y acá empieza la experiencia nuestra. Eso en Granado. Nosotros pusimos los globos, o sea, para que ustedes vean las cosas que hacemos nosotros. Compramos 4 globos, cubrimos 1 hectárea con 4 globos, los pusimos en la colección, porque dijimos en la colección hay mucho daño, colección de durazno. Las colecciones tienen muchas variedades que maduran desde temprano hasta tarde. No bien pusimos los globos, fue espectacular. No había un solo pájaro, no había ningún pájaro. Y eso duró 7, 10 días. Primer error, dejamos los globos, porque había maduración, fruto, esperábamos que maduren, los cubren. Dejamos los globos mucho tiempo, primer error. Al cabo de los 10 días, 12 días, listo, la cata estaba acá. Segundo error, ese error de dejarlo mucho tiempo hizo que se acostumbraron. A la campaña siguiente se los sacamos después de 2 meses, los pusimos en los damascos. Ese efecto duró 5 días, 6 días. ¿Eh? Los volvimos a dejar, volvimos a cometer otro error más, los dejamos. Al cabo de los 5 o 7 días, las catas se acostumbraron. La tercera campaña la pusimos en estos globos, en las granadas. ¿Eh? Hicimos lo mismo, siempre somos complicados, digamos, por así decirlo. Hicimos lo mismo, en 2 o 3 días hubo efecto, después nada. La cuarta campaña, fuimos a los damascos de nuevo, mientras poníamos los globos, las catas estaban posadas al lado. ¿Eh? O sea, mientras lo estábamos poniendo, las catas se acostumbraron totalmente. ¿Eh? Terrible error, ya vamos a ver después del aprendizaje. Pusimos los globos en las catas y el daño continuó. Es como si prácticamente no lo hubiéramos puesto. Un par de días y listo. Es decir, en la práctica vimos lo que nos dice Sonia. Sonia nos tendría que haber hablado antes. Eso fue un error, digamos. Otro error más. Otro error más. ¿Ah? Bien. Repelentes. Seguimos sumando errores. Repelentes. Esta lo probamos en yemas de almendro y damasco. O sea, en lo que tenemos, los parcelas que tenemos de almendro y damasco, hicimos estas pruebas. Usamos 2 productos, otro error más. Mezclamos 2 productos. En lugar de hacerlo por separado, mezclamos los 2 productos. Recordame cuál es el que tenemos autorizado.
no para catas. Bien. Es decir, por un lado, olor y gusto, el de la izquierda, el antranilato, y por otro lado, la antraquinona, el malestar. ¿Lo comen? ¿Lo comen? Perfecto. Bien. Lo aplicamos 2 veces consecutivamente con una pulverizadora. El problema al aplicarlo así, digamos que la pulverizadora disemina mucho el producto, mucho cae al suelo, se evapora otra parte, es poco lo que cae en las yemas, por más que lo hicimos con, digamos, con bastante cuidado, es muy poco en relación a la cantidad de producto total que uno tira. Terminamos de aplicar la primera vez, las cartas comiendo. Hicimos la segunda aplicación, las cartas siguen comiendo. Evidentemente, en la forma que lo hicimos, no sirvió para nada. Ustedes dirán, ¿para qué caracho vienen para escuchar el salame este? Que todo le salió mal, digamos. ¿Ah? Bueno, ya tenemos un sorbito. Destrucción de nidos. ¿Cómo podemos bajar nidos? ¿Cómo podemos bajar nidos? Los nidos bajos, podemos usar escaleras, podemos usar motosierras, y cuando empiezan a elevarse, junto a los costos, tenemos que usar otro tipo de implementos. Cuando los nidos son muy altos, tenemos que usar otro tipo de maquinaria bastante más costosa. Bien, ahora le voy a hablar de la destrucción de nidos. ¿Qué pasa si uno destruye un año todos los nidos y no lo hace más? ¿Y qué pasa si lo hace continuamente? Vámonos. ¿Qué significa destruir un nido? Bajarlo, tirarlo abajo. ¿Y las cartas que sigan volando? Sí, sí, absolutamente. Sí. Claro. Yo tengo que buscar una forma de destruir el nido con la carta adentro. Porque si no, van a ir a hacer nidito al otro lado. Vamos así presos nosotros. El problema es que hay que matar. Si no matamos una carta, luego matamos. Ahora no hemos matado una sola carta. Entonces, Claro. nuestra preocupación como productor es que si hoy tenemos daño y esta multiplicación va a ser por 10 o por 15 o por 20 dentro de los próximos años, ¿qué vamos a hacer? Bien. No matamos ninguna carta hasta ahora, ni una. A una que se murió, cayó al nido. Claro, después hablamos si quieren un poquito, pero es cierto, en una parte. Digamos, ¿en qué estamos enfocando nosotros? En tratar de controlar el daño y no la población, por un lado, ¿no es cierto? Pero después lo podemos conversar. Sí. En el año de una población, pero ahí tenemos un problema, porque la población se te va aumentando matemáticamente y el daño se te va multiplicando también. Sí, aparentemente, porque ya sabes, el daño es cada vez mayor y la población es mayor. Entonces, el problema está en cómo controlar, cómo bajar la población. Claro, bueno, es una posibilidad. Me están diciendo que si no bajamos la población, evidentemente va a ser un problema. Sí. Me preguntan de los repelentes. No, no, me preguntan si he hecho una experiencia con ajo. No, nosotros no hemos hecho con ningún repelente de ajo. Me imagino, sí. No, nosotros no hemos hecho... ajá. Ah, bien. Según la gente de Iscamen, en relación a eso hay que hacerlo de una forma muy específica. Entonces, bueno, tal vez ellos hayan hecho pruebas que nosotros desconocemos, digamos. Pero es probable que sea efectivo durante un tiempo, pero no lo conocemos. Igualmente, hoy por hoy no hay nada registrado, corregirme, Sonia. Yo todo digo, le pregunto a Sonia porque es la que sabe, digamos, entonces no hay ningún repelente. Senasa no figura ningún repelente por ahora, por ejemplo, es probable que sean pruebas. No me funciona, Sonia. No sale.
Se trabó. Bueno, lo que le voy a ir contando es lo que pasó en el año 2019 cuando la Municipalidad de Junín bajó todos los nidos del carril Isidoro Busquet. Ahí está. Bien. Desde la rotonda de Junín, para los que son locales lo van a conocer, hasta la calle 9 de Julio. Está lleno de plátanos, predominan los plátanos, y son aproximadamente 5 kilómetros. Se hizo una sola bajada y después no se hizo más. Entonces lo que le vamos a mostrar es qué pasó después que se hizo esa bajada y cómo fue evolucionando. Ahí pasó. Bien. En el 2019 nosotros en esos 5 kilómetros encontramos 431 nidos. Iban bajando, cometimos el error, no fue la primera vez que hicimos una bajada así medio masiva, y no contamos las bocas. Las bocas, voy a meter en el concepto de las bocas. Las bocas asumimos, estimamos que por cada boca que se hace hay una pareja, o sea, son 2 bichos. Si yo tengo 431 nidos con 6 bocas, ¿cuánto? Nada, no vamos a hacer cuenta. Si tenemos 431 nidos con una sola boca, asumimos que tenemos el doble de adultos. Es para saber cuántos adultos tenemos. Bien. Eso se hizo el volteo en todo el carril y no se hizo más, no se volvió a voltear más. Entonces, ¿qué pasó al año siguiente? Hicimos el conteo, esas tonteras hacemos nosotros, no podemos contar los nidos. Pero bueno, ¿para qué? Al año siguiente, aproximadamente un 72% de los nidos se volvieron a reconstruir. O sea, bajamos 431 y un 70% aproximadamente se volvió a hacer. Al año siguiente esa cifra fue creciendo, o sea, hubo más nidos. Al año siguiente más nidos. Y al año siguiente más nidos. O sea, hoy estimamos tener un poquito más de lo que teníamos hace casi 5 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué esperaban otra cosa si no mataron la casa? Claro, sí, no. Bueno. Yo te lo contesto. Ok. El gasto que se hizo, imagínate, el gasto que hicieron de... Claro. Claro. Olvídate. Exacto. Bueno, entonces lo que vamos a ir viendo, la idea de la charla es lo que hemos tratado de hacer, qué cosa funciona medianamente y qué cosa no, para no repetirla o para tomar en cuenta otras cosas, y de la vamos a ver un poquito más adelante. Conclusión, se nos llenó de nido el Isidoro Busquet, ¿estamos todos de acuerdo en eso? No hay discusión, perfecto. Una tasa bastante alta de reproducción. Volvemos al concepto de bocas. ¿Qué es lo que pasó con la cantidad de individuos o bocas? Cuando se baja, generalmente esos nidos eran supernumerarios, le llamamos así cuando tienen varias bocas. En realidad, lo que hacemos es tirar un nido de 7 bocas, o 5 bocas, o 2 bocas, o 3 bocas, y lo que normalmente se reconstruye son nidos de menos bocas, generalmente de 1 o 2 bocas. Después lo vamos a ver más. Estamos en este tema que nosotros lo único que hicimos es bajarlo una vez y después seguimos. A medida que transcurre el año, los años, la cantidad de bocas vuelve a ser muy parecida a la anterior. ¿Eso es lógico? O sea, estimamos unos 2.000 adultos en esta carril. Esto hago referencia de estos adultos para que vean el efecto que tuvo nuestra bajada de nidos en el INTA. Cuando volvemos a este mismo concepto, a medida que no hacemos más nada, cada vez se van formando en el mismo nido otra pareja, y vamos sumando. Perdón, una pregunta. Usted dice que se volvieron a hacer los nidos. Pero, ¿y la cantidad de parejas que fueron a hacer nido a otra calle? Por lo tanto, ese estudio pierde un poco su valor si nos preguntamos eso. Claro. Porque usted dice, está bien, sacamos 1.000 nidos. Al cabo de 5 años están los otros 1.000 nidos, pero en otra calle, a lo mejor muchas de esas que se fueron hicieron 10.000 nidos más. Sí. O sea, nuestro problema como agricultor es la pregunta siguiente. Si no matamos los bichos y hoy tenemos un daño importante, ¿qué va a pasar dentro de 10 años cuando estas catas se multiplican? Fíjese que en Carrizal, hace 7 años, había una sola cata en la jaula de la vecina que vendía pan. Sí, sí. Hoy día hay miles y tenemos un daño importante. En el choclo llega a ser el 80, el 90% de los choclos que quedan liquidados porque le comen la puntita. No se puede. O sea, la pregunta es esta.
Si hoy tenemos daño importante en algunos cultivos, ¿qué va a pasar dentro de 10 años si seguimos con esta política zafaroniana de no matar ninguna cata? Sí, me preguntan, digamos, ¿qué pasa si no matamos cata porque la población sube? Efectivamente, es muy probable, no sé si suba la población, pero no la vamos a diezmar. Pero bueno, es un tema que medio que escapa a nosotros, digamos, o sea, nosotros no podemos salir a matar, ¿no es cierto? No, claro, pero yo entiendo y la reconozco al tema, ¿no es cierto? Sí. Acá en Mendoza no se pueden aplicar métodos cruentos. Todos los métodos de control que se pueden utilizar son métodos que no... Bien. Ahí si quieres lo aclaro para la gente de YouTube. Exactamente, bueno. Hoy... Mendoza está adherida a la... Sí, adherida, pero hay un recurso de amparo de la Fundación que hace que no se puedan aplicar. Bien. Entonces, ¿Querés que lo comente para la gente que está siguiéndolo bien? Hago la aclaración un poco. Bien. De proteger a las catas porque son bonitas. Okay. Acá empezamos muy bien, dijimos, si hay una plaga significa exterminar hasta el último individuo. Así vi un cartelito, pero hasta ahora no hemos matado ninguna. El problema es que la Fundación Cuyunchi no puede predominar sobre la calidad de los técnicos del ICAMEN que dicen que sí es plaga y que por lo tanto como plaga no debe quedar ningún individuo. Bueno, hago una aclaración un poco en cuanto a lo que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Lo ideal sería después, en un futuro, hacer una reunión con la gente de Recursos Naturales, la gente de ICAMEN, que son, en el año 2017, Recursos Naturales aprobó una resolución en la cual, durante un periodo determinado del año, uno puede cazarlo. Eso se definió para algunos departamentos. Junín, San Martín, Rivadavia, parte, creo, de Luján, y no me acuerdo, estoy olvidando... Maipú, bien. Otros departamentos que quisieron adherir a esa resolución, es ahí donde en mi entender, y lo que hemos más o menos hablado, se produce un amparo, o sea, una ley, o sea, se produce una de la justicia y no se puede continuar con eso. ¿Pero cuánto duran los amparos? No sé, siguen. Están los amparos. Hasta que un juez resuelva, me imagino, bueno. Ok. Después, ISCAMEN, digamos, ante una presión, digamos, gubernamental, declara una nueva resolución, ya no me acuerdo los años, porque yo para acordarme soy un desastre, digamos, pero... ¿ah? ISCAMEN no hace nada. Un momento, sí. Vamos a la historia, estamos recorriendo la historia. Vamos bien. ISCAMEN hace una nueva resolución, no me acuerdo si el año 20, lástima que justo habíamos invitado a gente de ISCAMEN como para que nos corrijan este tipo de cosas, digamos, que no estamos muy seguros, en donde se determina la erradicación de la cata. ¿Ah? O sea, más allá de lo que había dicho Recursos Naturales. No sabemos si hubo un amparo, si hubo una presentación judicial, lo que sea, se rectifica ISCAMEN y saca una nueva resolución donde el control es para todo aquello que sea incruento. Hoy por hoy tenemos Recursos Naturales en unos departamentos e ISCAMEN con controles incruentos. Incruento. Bien. Eso es lo que, bueno, tenemos que hablarlo, pero esa es la situación más o menos. Sí. Las moscas a las 8 de la tarde, los cables están pandeados de la cantidad de gatas que hay. Correcto. Las tienen para mirarlas así. Sí, tal cual. Tengo una pregunta. ¿Quieren que avance? Bien. ¿Qué enfermedades producen las catas? ¿Sonia? Aparte de las otras cosas. Sí. También hay un registro, ¿no es cierto?, donde el productor puede inscribirse. Sí. ¿Quieren que terminemos por el ordenamiento? Sí. Bien. Hace un año yo me inscribí en ICAMEN y me dieron un ticket que Sí. tenía un expediente, ¿no es cierto? Bien. Supuestamente a la semana iba a venir a mi propiedad un inspector de ICAMEN a hacer una constatación de daño de cata, con RUP de terreno, todo, hice la inscripción. De ahí Bien. me trasladé al sexto piso de la Casa de Gobierno, sería el Ministerio de Agricultura, reclamando la atención de ICAMEN. Porque tengo entendido que el Ministerio ha pedido a ICAMEN que se haga un registro de productores.
según el señor que tiene que hacer las inspecciones, hace un mes atrás me dijo que en la provincia de Mendoza tiene nada más que 40 productores inscritos Sí. con daño de cata, no hay más. Sí, sí. Bien. Pero no lo dejamos terminar. Claro. yo volví Yo a saben hacer que una nota pidiéndole los motivos de que no vino la inspección a mi propiedad. Hasta la fecha todavía no me la contestan. Está bien, está bien. Yo digo un poco por el orden en sentido de la gente que está, que no sé cuánto tenemos, 100.000 personas, no sé cuánto en YouTube, pero la idea es, como ellos no escuchan lo que ustedes dicen, o sea, es durante este tiempo que estamos conversando, me escuchan a mí nada más, a ustedes no, entonces no saben las preguntas. Y si les parece, terminamos la presentación cortita, falta poquito, y ahí charlamos lo que sea, ¿les parece? Bien. No, es por el tema este que estamos en el aire, así, en el ciberespacio, digamos. Bueno, le estaba contando lo del volteo de nido, lo que pasó, lo que ustedes saben, y nos critican a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo todos los años bajo los nidos? ¿Ah? Y esto va a una historia, un lindo cuento que les hago, de cuál era nuestra situación en el INTA hace varios años. En el febrero del 2018 nosotros teníamos 146 nidos en la experimental acá. La mayoría de los nidos, sobre todo los que están en esta zona donde está el edificio, ¿cómo era que se presta este? ¿Cuál era? Este. Ah, en esta zona eran todos nidos que nosotros llamamos supernumerarios porque jamás nadie bajó un nido. Entonces teníamos nidos de 7, 8, 6 bocas, 9 bocas, era toda así la situación. Bien. Lo más fácil que fue, entre comillas, bajar fueron los nidos que teníamos en los olivos. Bajamos 45 nidos. En marzo de 2018 empezamos a bajar más nidos porque conseguimos un implemento, pero no era lo suficientemente alto, entonces quedaron en el experimental 49 nidos. 2018, 49 nidos de los 146. Ahora tenemos muchísimo más. No. Ya. Entre que no mató las catas, ¿eh? Bueno, no. Bueno, ese era el implemento que usamos en ese momento. Allá tenemos a Roberto, ahí estoy yo, bueno, tratando de bajar nidos desesperadamente, pero llegaba un límite, la altura, ¿no es cierto? Entonces los nidos altos no los pudimos bajar. A partir de ese año, o sea, el 2019, lo que hicimos fue contratar grúas. Grúas caras. 60, 70 mil, 80 mil pesos la hora. Eso es lo que sale una grúa para bajar, no sé, 5 nidos o 15 nidos de acuerdo a la proximidad. Eso es lo que sale más o menos hoy en día eso. Bueno, eso empezamos a hacer en el INTA. Nada más que en el INTA. En realidad, un par de veces fuimos al carril, pero nos volvimos porque la logística era una cosa de loco, digamos, policía, municipalidad, vialidad, bueno, la gente contenta que le cortés la ruta, genial. ¿Qué pasó? 146 nidos 2018. Al año siguiente teníamos 67 nidos. Cuando los bajamos, porque acá teníamos unos nidos, teníamos nidos que no pudimos bajar. Al año siguiente teníamos 67 nidos, o sea, estos que eran, ¿cuántos eran que no pudimos bajar? 49, bien. Entonces reconstruyeron algunos más. Ahí pudimos bajar todos ahora, recién en el 2019 bajamos todos. Al año siguiente teníamos 49 nidos, al año siguiente 33, 31, se empezó a estabilizar, digamos. Hoy tenemos mucho menos, pero no les voy a decir por qué. No. Bien, eso fue lo que fue pasando año tras año, bajando una vez. El costo operativo del primer año no tuvo nada que ver con el último, porque la cantidad de nidos es mucho menos. O sea, hoy, a lo mejor en 2 horas, bajamos todos los nidos. Quizás en 1 hora, en este momento. Es decir, que redujimos la cantidad de nidos en un 15%. Pero ¿qué pasó con los bichos que estaban acá viviendo y que se van a otro lado? Y estoy todo de acuerdo que se los mandamos a otro lado. Rolando estará contento, Cacho también, se los fuimos mandando para el frente. Uy, perdón. Esto es nada más para ver cuál es la tendencia. En general, lo que hacen es reconstruir un 70% más o menos de los nidos. Yo bajo los nidos, 70%. Más o menos por año es lo que va cayendo. Tomo este ejemplo nada más. ¿Qué pasa con las bocas? O sea, ¿sí? ¿Cuánto demora en hacer un nido?
Ya bien, es una película que continúa. No vamos a spoilear. Bueno, esto es lo que pasa con las bocas, o sea, de 178 bocas, por ejemplo, en 2019, pasamos a tener 60 y 34. Ya la cosa cambió, o sea, el número de adultos cambió muchísimo viviendo en el lugar. Pero para eso tienen que hacer esa bajada continua, que sé lo que me van a decir. Lo que va ocurriendo es que si teníamos 67 nidos, el promedio de bocas fue cada vez bajando más, hasta un punto en que cada vez reconstruyen un nido con una boca. Esa es la tendencia. O sea, cuando yo empiezo a bajar, termino cada vez con menos nidos y con solo una boca. O sea, 2 adultos por boca. Ahora viene la pregunta. Nos concentramos en este periodo. Estas tonterías las hacemos todos los años, digamos. Contamos, vemos cómo es la velocidad de reconstrucción, queremos ver ese dato, qué es lo que pasa. Y ahí viene un error que después le voy a comentar, qué es lo que no hacemos. Esto es bajada de nido en noviembre del 2020 y una nueva bajada en octubre. ¿Qué tan rápido reconstruyen los nidos? Díganme ustedes. ¿Ah? En menos de un mes reconstruyen nidos. ¿Ah? Se estabiliza un tiempo y cuando viene el momento de procreación vuelven a aumentarse otra vez los nidos. Generalmente es el promedio que hemos hecho son casi un 70% de reconstrucción. La ventaja es que va cada vez menos y menos, ¿no es cierto? Bueno. ¿Ah? O sea, en el lugar donde usted sacó. Exactamente, acá. No, se van para otros lados. ¿Cuántas hectáreas de la estación? 58. Antonio, podemos decir que ese 30% de nidos que no se reconstruyeron, en realidad se construyeron en otro lado. Que esos adultos no se quedan angustiados, dando vueltas. No. Sonia me puede corregir, pero en general cuando uno saca, o sea, sacas el nido, generalmente origen de todo, o sea, una pareja original, seguramente su descendencia se va ubicando al costado. Cuando uno tira ese nido abajo supernumerario, esos descendientes o pareja original en algunos casos se van, no sé, 500 metros, 1 kilómetro, una cosa así. Muy próximo. Y otra cosa, perdón, porque ese disturbio, o sea, esa molestia que le causamos a esa comunidad de cartas. Sí. La idea es que se demore en armar el nido y no se dedique a la postura. Bien. Me espoleaste una parte, pero no importa, pero está bien. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho algo en el momento de las bajadas totales? Si hubiéramos puesto algún disuasor visual, o biológico, o auditivo, quizás tendríamos menos nidos. Pero de nuevo, o sea, estamos hablando de no hacemos control letal, ¿no es cierto? Pero sí, para la propiedad es, entre comillas, una solución. O sea, dentro de todo estamos alejando a los bichos. Pero ya vamos a ver la historia de los daños y ahí me van a decir, pará, hermano, ¿qué pasó acá? ¿Se trabó o no lo sé? Vamos a ver qué pasa con los daños. A medida que nosotros fuimos bajando, qué pasó con los daños en la experimental. Esto es todo enfocado en la experimental. ¿Eh? Bien. De 148 nidos que teníamos inicialmente en el 2018, pasamos a prácticamente tener pero hoy tendremos, no sé, no pudimos bajar 4 nidos, más 2 o 3 que tendremos 6 nidos en la experimental. De los 146 que teníamos antes. Es decir, la bajada, en realidad ese dato está sobreestimado, en realidad hay un poquito menos, pero la bajada en cantidad de adultos viviendo en el lugar cambió un montón, ¿no es cierto? Cambió un montón. Por decir, prácticamente un 4% de los bichos que originalmente tenían. Esto es, o sea, ¿saqué el problema? No. ¿Por qué no lo saqué el problema? Bien. Claro. Yo era acá que me tenía que parar, nunca me acordé lo que está mal. Bueno,
Esto es lo que hacemos para, digamos, en la unidad, digamos, no es técnicamente lo más recomendable, y bueno, Sonia nos critica siempre, así que no vamos a... Pero bueno, lo que hacemos es enjaular plantas de una misma variedad, 5 plantas, 6 plantas, depende de eso, y la usamos de control de daño. O sea, esa jaula no entra a la cata y vemos qué pasa con el daño a medida que fuimos bajando los nidos. Abrimos las jaulas, a veces no, abrimos las jaulas. Si usted en una planta pone la malla forma recta, en la zona de Mendoza, que tenemos mucha piedra, no, en un año a lo mejor tiene que cambiar 3 veces la piedra. Sí, no, eso, el objetivo nuestro era nada más evitar el daño de la cotorra, digamos. Seguro, claro. Sí. Hace la malla pendiente, la cata se le mete lo mismo para la... No si está bien cerrada. Exacto, tiene que estar cerrada hasta abajo. Por suerte, experimental en general no tiene problema de no la mufemos, digamos. Por eso, pero es la discusión. El tema es proteger la planta de la cosa. Bueno, ¿qué pasó con el daño? Ahí ya lo están viendo. Esto es la variedad marinada, esto lo hemos hecho en otras variedades, pero no vamos a estar mostrando cada una. Esto es marinada, son plantas que tenemos acá adelante, las pueden ver ustedes en la calle, pueden ver las jaulas que hay ahí. En el año 2018, prácticamente 100% de daño en yemas. Estamos evaluando yemas nada más, olvidémonos de los frutos, yemas. 100%. En yemas, claro. Ajá. Sí, ¿se acuerdan la foto que mostré las flores y sin flores, la planta al lado? Eso es 100% de daño. Ajá. Bueno, en promedio, a medida que fue transcurriendo el tiempo y bajábamos nidos, el promedio bajó un poco, ¿no es cierto? Pero hemos tenido bastante diferencia, digamos, año tras año. Es una variabilidad que es algo puede ser que comentaba Sonia, por un motivo u otro, la variabilidad cambió. Sacamos los árboles, las catas de acá, pero igual seguimos teniendo daño. En yemas. Ese cero, ¿qué es lo que es? Frutos. Nosotros no tenemos frutos fuera de la tela. O sea, tenemos 3, 4, no me acuerdo. ¿Vos te acordás cuánto contamos? No. Bueno, 5, 6 frutos. No tenemos frutos nosotros. Estamos libres de frutos. Conclusión, lo que hemos estado viendo no tuvo efecto, digamos, prácticamente. Hace muy poco en el tema de las yemas. ¿Qué pasó en el damasco? Inicialmente teníamos 93% de daño en yemas. A medida que empezamos a bajar los nidos, empezó a disminuir ese daño. Bueno, en yemas, el daño bajó considerablemente, ¿no es cierto? Es decir, que algo había que el bicho, la proximidad del bicho en la comida tenía que ver. Frutos, es una variedad modesto, de floración temprana, se nos complica a veces la producción por la helada, pero por primera vez tenemos frutos en las plantas. De no tener prácticamente frutos a tener frutos en las plantas. Fuera de las jaulas tienen frutos, no hay problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros, en ese carril tenemos 2000 cotorras mínimo, ¿cierto? ¿Cuánto era la distancia que decía Sonia que se podían mover estos bichos? 28 ¿qué? Kilómetros. Bueno. Pero no es lo más común, ¿no? Sí, No, puede que no. Bueno, vamos a decir, ¿por qué tendríamos tanto daño quizás en almendro? Bueno, más allá de todos los factores de que el bicho le encante el almendro, qué sé yo, estamos pegados al carril. Acá estamos un poquito más alejados, ¿no es cierto? La otra pregunta que me hago, ¿qué pasa si tendríamos árboles bajos, donde podemos eliminar nidos? Olvidémonos del carril, es imposible que toquemos esos plátanos. Pero ¿qué pasa si en una finca uno tuviera árboles mucho más bajos, eliminara árboles secos, donde anidan? Bueno, el hecho de tener nidos en la misma finca es decir, bueno, mira, venía a comer acá. ¿Hay posibilidades de bajar árboles? Bueno, no sé. Ayer, una lástima, no estuvo Jimena con nosotros acá, pero ella, es un interesante ejercicio que hizo de bajar árboles frente a su casa, digamos, frente a la finca, y bueno, disminuyó bastante el daño.
Nidos, bajo nidos. ¿Yo qué dije que bajé? Árboles. Bueno, bajo nidos, se le cayeron una rama, cortó los cables de luz, vino la policía, mató una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero es probable que en diálogos con futuros, digamos, con recursos naturales, vialidad, por eso también depende de vialidad, uno puede decir, bueno, che, mirá, en esta situación tengo un montón de nidos, y si yo puedo sacar estos árboles, bajar los nidos, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. Para terminar, y pregunten lo que quieran, ¿qué aprendimos nosotros acá? Para el caso de Almendro, de Damasco, donde tenemos unas ventanas gigantes, es muy complicado usar disuasores todo el tiempo. Olvidemos de matar a los bichos, no los vamos a matar por ahora. Sabemos que tenemos que poner un disuasor visual, llamamos disuasor un espejo con colores o que brille, un espantapájaro, un globo, ¿qué otra cosa? Láser. Bueno, o cañón en el caso, tendríamos que ir poniendo y sacando, poniendo y sacando, poniendo y sacando. Ir alternándolos. Ayer hablábamos un poco si era alternarlo o ponerlos juntos. Bueno, aparentemente habría que colocarlo en serie. ¿Y cuánto tiempo? Cada 7 días cambiarlo, a lo mejor. Eso por observación vamos viendo, ¿cierto? Cuando se acostumbra, ir cambiándolo. Y volteo de nidos en forma continua, un costo muy alto al comienzo, árboles más bajos, reducir la altura. Una pregunta odol, digamos. Ahí lo vemos. Ajá. Y para cerrar lo del volteo de nidos, algún disuasor para que los bichos no se instalen. O sea, a pesar de tener 2000 bichos acá al lado nuestro, abrazándonos, con el volteo de nidos nosotros conseguimos mejorar por lo menos alguna parte del cultivo. Pero con semejante presión es imposible que nosotros podamos, digamos, solucionar el problema si no es cubrir las plantas. Esa es una de las conclusiones. Como estos cultivos, quizás en la vid habría que verlo, pero en estos cultivos que la ventana es muy grande, es muy difícil manejarlo. ¿Cuándo conviene voltear los nidos? En general, o sea, no hay problemas, digamos, a través de ISCAMEN, digamos, pensamos en ISCAMEN y todas, digamos, las limitaciones que se le ha impuesto, digamos. Los pichones empiezan a nacer en mediados de octubre en adelante, en general. Octubre en adelante. Podemos tener huevos, si hay huevos no hay problema en bajarlos, o sea que podríamos en ese tramo, digamos, septiembre, a octubre, sería una interesante época para bajar. Nosotros bajamos huevos, o sea, supuestamente interrumpimos algo de la reproducción, pero bueno, hay que haber certeza de que eso en el tiempo no vuelvan a poner huevos de nuevo. Que reconstruyan y pongan. 26 días. No, el pichón no, perdón. No. Sí, no, el huevo, pensé, la incubación tarda unos 26, 24 días, 40 días. 40 más. Mira, ISCAMEN, o sea, definido de que no se puede hacer pichones, bajar pichones. Podés bajar huevo y todo lo demás. Bueno. Si quieren servirse mientras hablamos, alguna pregunta que quieran hacer. Sí. Sí. Un problema con muy difícil solución. Difícil, porque depende de un tercero que no es posible. Y depende de la voluntad, también no solamente de varios organismos, de ustedes, y otros organismos provinciales y también nacionales, de querer hacerlo. Yo esta mañana estuve en una reunión de legislatura en la comisión mixta, hablamos de todo. Y varios haciendo lo distraído. Como algunos conociendo un tema y otros no queriendo aportar. Entonces, el problema de esto es que la carta es una prueba.
Sí. La reconoce la Fundación Civil Internacional, que es una plaga. Y tienen que bajar la población. Ahora, si vos me decís método menos cruento, no hay ninguno, tenés que matar. Para bajar la población tenés que eliminar un porcentaje. Y se pusiera plaga justamente cuando la población de este caso de las cartas no producen daño económico. No significa terminarla. Pero si a lo mejor queda el 5% para no tener el ecosistema, hay que eliminar el 80%. Entonces, vos me decís los negros. Yo estoy hablando con el municipio. Ellos van a aportar algo para el problema. El problema es que hay un montón de otros actores que no quieren aportar nada. De ellos, por ejemplo, la cooperativa eléctrica y otros más. Entonces se hacen también un desentendido el problema. Y se lo dan servido al productor para que solucione algo que por ahora no tiene solución. Entonces, yo me pregunto, perfecto, está bien el estudio que has hecho vos, perfecto. Una parte es sacar los nidos boteados, pero a su vez tiene que ser un problema de ir bajando la población. Pueden decir menos, bueno, ¿y de qué manera bajar la población si no la matan? Es imposible. Lo otro, se me ha ocurrido a mí, bueno, en los nidos, a ver de alguna manera para llegar a lo mejor los nidos artificiales y poner unos cebos, anidez, y bueno, vaya bajando la población, pues fertilizantes, o de alguna manera ir probando otros métodos, pero sí o sí tiene que bajar la población. Y la única manera es eliminarla. Entonces, acá hay un contrasentido. Es decir, nosotros, es decir, el productor ya, o sea, el daño que están haciendo es más de un 80%. Entonces, si acá no se va a hacer nada, Perdón. o más, Justamente no podemos hablar de un daño del 80%. No. Eso no significa nada, creo. No, sí significa, porque encima que el productor no cosecha nada, o sea, que los productos ya sabemos cómo es, y encima el daño económico que produce, termina, si el productor no puede producir más. Va a ser cada vez más importante el daño. No, es que ya ahora es importante. Es decir, si suponemos que no hay problema. Matemáticamente va a ser imposible tener, pero no solamente ni uva ni nada, ningún sistema productivo. Entonces, acá, o la cata o el productor. Es que con ese argumento no nos van a creer nada, porque nadie puede decir que el daño es tan gigante. El daño será gigante con el tiempo. No, el daño va a ser. Sí, termina. El 80% no puede seguir cosechando 90%. ¿Listo? ¿Quién modera? El choclo yo tengo el 80%. Para moderar. No todo el choclo en la provincia. Eso es lo que importa. Ahora pregunta, es el problema que el INCAMET dice, no hemos ido a declarar los daños. Solamente hay 40 productores que han ido a hacer la denuncia. Y quiero decir, motivar acá para que todos hagamos la denuncia. ¿Saben por qué el productor lo hace y no se denuncia? Porque está cansado, que no le importa eso. Moción de orden. Sí, una moción de orden, sí, Tomás, porque tenemos 3. A ver, sí, se están haciendo algunas iniciativas, se está haciendo, pero tampoco, de vuelta, no hay ninguna solución que funcione por sí sola, tampoco matar todas las catas, porque hace 60 años que están plagas. Ustedes vieron los números que les mostré de las ciudades, de la cantidad de patas y de nidos y de todo que se voltearon, y seguimos a 60 años después hablando del mismo problema. O sea, tampoco es la solución. Y lo mismo le pasó a los australianos y a los norteamericanos cuando quisieron solucionar estos temas. ¿Y qué hicieron ellos? Se sentaron en una mesa, se pusieron de acuerdo todos en qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer. ¿Sí? Y hasta que no se pusieron de acuerdo no se levantaron. Y después de que se pusieron de acuerdo en los principios y los criterios con los cuales iban a hacer el manejo, los productores hacen el manejo que tienen que hacer. Y en general se permite un control letal específico, no salir a tirar tiros por todos lados. Por ejemplo, un método no cruento es mucho menos cruento un aire comprimido que una escopeta, porque con la escopeta dejamos muchos individuos que están malheridos y todo lo demás, y entonces no es éticamente correcto, ¿me acuerdo? Entonces, bueno, todas esas discusiones se dan en una mesa.
se ponen de acuerdo todos los actores en qué cosas sí y en qué cosas no, y después se avanza. ¿Sí? Bueno, esa lamentablemente es la madurez institucional que nosotros no tenemos. Entonces, la realidad es que nosotros estamos cada cual haciendo lo que mejor puede desde su nivel, desde su... Sí, sí. 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 Sí, totalmente. Claro, no, eso... Ah, no sé. Ajá, ajá. Totalmente. Nosotros conocemos el caso y sabemos el problema de, digamos, que hay en la metropolitana. El tema es que la cantidad es tan grande, que nosotros, no sé, o dejamos de hacer todo y bajamos unidos, o no, económicamente no va a ser, nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y... Si alguien tiene, me parece, fuerza como para pedirle al gobierno, representantes, son los productores unidos y poco lo que dice el conjunto con los organismos. Nosotros como INTA, para tener cualitas, hacemos las investigaciones, nosotros tenemos poder de policía, no podemos decir, vayan a matar las aves, pero si tienen juntos, como productores, pueden hacer un pedido que tenga fuerza. O sea, como decía el señor, que vaya uno solo, pero claro, no hay nada, que vayan todos juntos. Y considera que es un poder importante. Lo tienen que usar. Cuando hicimos esta reunión de la casa, hacemos que ustedes en la parte, todos tienen su tema conocido. Pedido con fuerza. Nosotros como INTA, como otras instituciones, podemos ayudar al respecto y dar pautas. Pero, por ejemplo, eso, ¿no es cierto? Conocer un poco lo que el procedimiento. Sí, la mañana. Ok, cortamos acá. Sí. Había gente de San Juan, también que viene. En todos lados tienen la casa de un problema. Pero no solamente de esta provincia. O sea, y de San Juan, y de Catamarca, o sea, este es un problema regional. O por ejemplo, un problema de nosotros. Río Negro también tiene problemas, el también. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué se ataca el problema? A otras provincias también tenemos que recuperar para atacar.